el positivo y negativo de alimentación con una tensión constante de 5 voltios y las dos informaciones independientes hacia la unidad de control. En el interior, el eje de la mariposa de gases da movimiento a un cursor con dos escobillas móviles que se desplazan sobre sus correspondientes pistas. La pista de resistencia es la que recibe la tensión de referencia de aproximadamente 5 voltios desde la unidad de control. La pista de contacto A informa a la unidad de control de la posición adoptada por la mariposa en los primeros 24 grados de apertura. Por lo tanto, la tensión de información irá variando proporcionalmente a la posición de la mariposa desde 0 a 24 grados, teniendo un valor de 0,2 voltios con la mariposa totalmente cerrada y de aproximadamente 5 voltios para una apertura de 24 grados. A partir de 18 grados y hasta la máxima apertura, es la pista de contacto B la que informa a la unidad de control sobre las condiciones de media y plena carga. Como habrá podido comprobar, cuando la mariposa se encuentra con un ángulo de apertura comprendido entre 18 y 24 grados, se produce una información simultánea de las pistas de contacto A y B. Esta situación es utilizada por la unidad de control para verificar la sincronización de las dos señales, pudiendo de esta forma identificar las irregularidades de funcionamiento del potenciómetro. Independientemente del sistema de medición utilizado, la unidad de control determinará en primer lugar el tiempo básico de inyección, siendo este modificado en función de otras informaciones que le permitirán adaptar el tiempo de inyección final a cada una de las distintas fases de funcionamiento. Así pues, durante el arranque en frío y en la fase de calentamiento, el factor de enriquecimiento dependerá de la temperatura del líquido refrigerante. En la fase de aceleración, el enriquecimiento, además de la temperatura, dependerá de la velocidad de apertura de la mariposa. Para el funcionamiento del motor a plena carga, el tiempo básico de inyección es incrementado en función del ángulo de la mariposa a partir de los 70 grados de apertura. La protección del motor contra un excesivo régimen de revoluciones es activada por la unidad de control cuando la velocidad de este supera las 6.500 revoluciones por minuto, eliminando a partir de ese momento los impulsos de inyección. Estos impulsos también son suprimidos cuando el motor funciona en deceleración. De esta forma, tanto el consumo como la emisión de contaminantes se ven sensiblemente reducidos. Para que la unidad de control pueda activar esta fase, es necesario que la velocidad del motor supere las 1800 revoluciones por minuto, que la temperatura del líquido refrigerante sea superior a 45 grados y que la mariposa de gases se encuentre cerrada. Tan pronto como el régimen de revoluciones descienda por debajo de 1600, la unidad de control activará de nuevo los impulsos de inyección, evitando de esta forma los típicos tirones de la reanudación. Para darle una mayor fiabilidad al equipo de inyección, la unidad de control ha sido dotada de un sistema de autodiagnosis que le permite verificar constantemente el funcionamiento de sus sensores y actuadores, reconociendo y memorizando instantáneamente una posible avería. En este caso, la unidad de control activa una fase de emergencia sustituyendo la información errónea por un valor fijo, asegurando de esta forma el funcionamiento del motor.
La llamada fase de emergencia es utilizada por la unidad de control en el caso de producirse una avería en la sonda de temperatura de agua, cuyo valor sustitutivo será de 80 grados. Si la avería se produce en la sonda de temperatura de aire, el valor sustitutivo será de 25 grados. Si el fallo es del potenciómetro de mariposa, el tiempo de inyección tendrá un valor fijo y eliminará la fase de regulación si la sonda lambda no funciona. La unidad de control, además de calcular el tiempo de inyección y verificar el correcto funcionamiento del circuito, también se encarga de la estabilización del ralentí. Como hemos visto anteriormente, en la parte inferior del cuerpo de inyección se encuentra el dispositivo utilizado para la regulación del ralentí. Este puede ser un motor paso a paso que actúa sobre un conducto de aire o un motor que acciona directamente a la mariposa de gases. El motor paso a paso está compuesto por dos bobinas inductoras, los imanes permanentes que hacen de rotor y un eje de rosca sin fin unido al obturador cónico. La conexión con la unidad de control se realiza a través de 4 vías, por medio de las cuales envía simultáneamente impulsos a las dos bobinas, induciendo un campo magnético que hace girar al rotor. Este giro es transformado en un movimiento lineal del eje que posiciona al obturador para variar la sección de paso de aire en el conducto bypass. El máximo recorrido del eje es de 8 milímetros, correspondiéndose con aproximadamente 200 pasos. De esta forma, cada impulso enviado por la unidad de control desplazará al eje 0,04 milímetros, lo que nos da una idea de la gran precisión de este sistema de regulación. El control de la velocidad de ralentí se realiza constantemente mientras el motor permanezca en esta fase. Por lo tanto, para que la unidad de control pueda determinar el número de pasos necesarios, debe recibir fundamentalmente información de la temperatura de motor y del régimen de revoluciones. Aunque en algunos casos también es necesaria la información de la posición de la mariposa y, como información adicional, la conexión y desconexión del aire acondicionado. El otro sistema utilizado para la estabilización del ralentí consiste en un motor que, mandado directamente por la unidad de control, actúa sobre la palanca de accionamiento de la mariposa de gases. El motor de corriente continua está unido a un grupo de reducción compuesto por un tornillo sin fin y una rueda helicoidal encargados de transmitir el giro del motor al eje empujador, siendo este el que finalmente accione la mariposa de gases. La apertura de la mariposa depende del tiempo con que la unidad de control alimente al motor eléctrico, pudiendo variar desde 100 milisegundos hasta una activación permanente, siendo de 18 grados el máximo ángulo de apertura. Para modificar el sentido de giro del motor, la unidad de control únicamente tiene que invertir la polaridad de la alimentación eléctrica. De esta forma, se consigue el cambio de movimiento de la mariposa, por ejemplo, desde una determinada posición de apertura hacia el cierre. En el eje empujador va instalado un microinterruptor que es accionado por la palanca de mariposa. Este microinterruptor se encuentra cerrado cuando la mariposa está en posición de reposo y abre en el momento en que se acciona el acelerador. Su información es utilizada por la unidad de control para la fase de regulación del ralentí y para activar el corte de inyección en deceleración. La regulación del ralentí se inicia cuando la unidad de control recibe información de la vía 14, que es derivada a masa por el microinterruptor al levantar el pie del acelerador. Como en el caso anterior, la unidad de control también utiliza como informaciones principales la temperatura de motor y el régimen de revoluciones, pudiendo tener en cuenta otros parámetros como son la conexión del aire acondicionado o la utilización de la servodirección.
Otra función que tiene la unidad de control es la de asegurar la alimentación eléctrica a la bomba de gasolina. La unidad es alimentada permanentemente por la batería a través de la vía 18 y bajo contacto a través de la vía 19. El relé de bomba es activado por la unidad de control a través de la vía 12. De esta forma, al accionar el contacto, la bomba de gasolina se pone en funcionamiento durante 3 segundos para presurizar el circuito hidráulico. Transcurrido este tiempo, si no se ha recibido señal del sensor de revoluciones, se suprimirá la activación del relé hasta que se arranque el motor. Si el motor se encuentra en marcha y por cualquier motivo cesa la señal de revoluciones, también se anula la activación del relé, cumpliendo